Hola, excelente tarde. Vamos a dar una breve descripción para la realización del proyecto metodológico de primer periodo para la asignatura de desarrollo de proyectos de investigación. Bueno, particularmente esta unidad estuvo orientada a revisar los diferentes diseños de investigación, específicamente aquellos diseños que son de carácter experimental. De ahí que entonces es importante poder identificar este tipo de metodología en algunos tipos de investigación también. En este caso vamos a ver que la característica principal del diseño de investigación experimental pues consiste en que podamos alterar o podamos manipular alguna de las variables, en este caso pues la variable independiente. De ahí que bueno, para este trabajo es importante que consideres estos cuatro aspectos. Primeramente pues tu trabajo debe tener una portada. Aquí la tarea que vas a tener es investigar un artículo de investigación y específicamente basarte en lo que sería el título del trabajo y la metodología. Posteriormente, hacer un análisis de la investigación y finalmente colocar las referencias que hayas utilizado para poder hacer tu análisis. En la descripción vamos a encontrar algunos elementos que es importante considerar. En este caso, tu portada señala el nombre de la universidad. Recuerda que estas palabras en negrita no deben de colocarse, no deben de verse al momento en que tú hagas tu portada. Solamente debe indicarse la información, pero no así este tipo de datos. Usualmente se recomienda que pues sea letra color negro sobre fondo blanco. No es necesario colocar algún escudo. En los autores coloca por favor la fórmula presenta y colocas aquí de quién se trata. Tipo de trabajo, esta palabra no va, pero sí hay que mencionar esto, descripción de proyecto metodológico, y el motivo pues es para desacreditar la materia de desarrollo de proyectos de investigación. Entonces es muy importante que estas partes en negrita por favor no las coloques. Lugar, mes y año, pues colocar Guadalajara, Jalisco o tu municipio y la fecha, en este caso octubre de 2020. En la primera vamos a ver un artículo de investigación. La tarea que vas a tener consiste en investigar un artículo de investigación o una tesis o algún protocolo de investigación que tú consideres. Puedes utilizar el que ya desarrollaste el semestre pasado o bien puede ser un protocolo de alguna tesis que tú conozcas o algún otro tipo de investigación o artículo. Es importante que estemos señalando particularmente la metodología y que ésta sea, en este caso, una metodología de carácter experimental y relacionada a nuestro campo profesional, que es la licenciatura en psicología. Es importante incluir los siguientes aspectos para transcribirlos en el trabajo: el título de la investigación, quiénes son los autores y cuál es el método que utilizaron para poder llevar a cabo su investigación. La siguiente sección se llama análisis. Este es el artículo. La siguiente sección es el análisis. Y en el análisis vamos a considerar cuáles son las variables de investigación, cuál es la variable independiente y cuáles son las variables, en este caso, dependientes. Hay que especificar qué tipo de diseño de investigación se trata. En este sentido podemos hablar, recuerda, de preprueba, postprueba, prueba, postprueba, prueba, postprueba y control, preprueba, postprueba y control, o bien si estamos ante la presencia de algún diseño cuasi experimental. Es importante señalar en otro apartado las características de los participantes: número de participantes, edad, sexo, ocupación, estado civil o alguna característica especial que defina a los participantes. Si por alguna razón no encuentras esto, es importante que señales que no se especifica la edad, que no se especifica el sexo o bien que no se especifica el estado civil, etc. Y aquí es importante que tú argumentes el por qué es que consideras a este artículo, por ejemplo, de prueba post-prueba, o por qué es un cuasi experimento, o por qué es un diseño de pre-prueba, post-prueba y control,
dependiendo de la conclusión a la que tú llegues. Es muy importante señalar que esta conclusión debe estar argumentada de acuerdo a los criterios que estuvimos revisando. Recuerda que un argumento implica que, por ejemplo, te haga las siguientes preguntas. ¿El diseño tiene uno o dos grupos? Los grupos se realiza la investigación en una forma transversal, en un solo momento, o bien se hace a lo largo de forma longitudinal. Es importante señalar si, por ejemplo, existe una medición previa antes del tratamiento o directamente se pasa al tratamiento para poder luego hacer la medición final. Este tipo de información nos ayuda a determinar si estamos ante la presencia de algún diseño de preprueba o bien de algún diseño solamente de prueba post-prueba. Y si hablamos de la cantidad de grupos, recuerda que si son dos grupos es un diseño experimental, y si son un grupo nada más, puede tratarse de un preexperimento o bien de un cuasi experimento. Finalmente vamos a anotar la referencia, en este caso de la investigación que tú llevaste a cabo. Para poder hacer este trabajo es importante que tengas a la mano, primeramente, pues esto: un artículo, una tesis o algún protocolo de investigación. Para poder desarrollar, vamos a hacer aquí un ejemplo. En este caso yo aquí entré a esta página, redalic.org, y aquí puedes colocar alguna variable que de alguna forma tenga la posibilidad de ser manipulada, o bien que tenga alguna posibilidad de tener variables que se relacionen con ella para que se puedan manipular. Un ejemplo lo vamos a encontrar, por ejemplo, en programas de manejo del estrés o en programas de mejora de la comprensión verbal, etcétera. En este caso voy a irme por manejo del estrés. Le voy a pedir que busque este buscador pues los artículos vinculados a ello, y aquí me va a arrojar pues una serie de artículos que en este caso pues están. La idea es ir revisando algunos de ellos para poder encontrar alguno que de cierta forma nos pueda ayudar para el desarrollo de nuestro trabajo y de nuestro análisis. Una recomendación que te hago es que si tú al momento en que lees un artículo lo descargas, pero encuentras que la información que está ahí es compleja para el momento donde estás, entonces te sugiero pasar a otro artículo, de manera de que estés más seguro o segura de que puedas dominar la información que ahí se menciona. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a encontrar en esta, aquí que es manejo del estrés. Vamos a ver, por ejemplo, esta, análisis del entrenamiento en técnicas de relajación para manejo del estrés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver qué es lo que nos dice. Aquí tengo ya el artículo, lo puedo descargar, y una vez descargado, entonces me voy aquí al título, ahí lo tengo, y este título es el que voy a utilizar para poder realizar mi trabajo de investigación. En este caso, siguiendo los lineamientos que aquí se menciona, aquí yo tengo el artículo de investigación, entonces pues hago mi trabajo, hago mi portada, y voy a ir anotando estos aspectos, ¿verdad? El título, quiénes son los autores, en este caso aquí están los autores de este artículo, y después de eso me voy a pasar a lo que va a ser el método. Si te fijas, aquí vienen las varias secciones en este apartado, viene introducción, y al final viene la parte que tiene que ver con el método. Es importante buscar la palabra método o bien la palabra metodología. Aquí lo tengo. Para poder hacer el análisis, entonces vamos a ver, dice, el tipo de investigación que se utilizó fue la cuasi experimental. De hecho, aquí ya nos ahorraron el trabajo porque ya nos dicen de qué se trata. El sujeto único AB, también llamada caso único. Una de las características de este tipo de diseño es que los sujetos llevan a cabo su propio control. Por dicha razón es aplicado en el contexto habitual de las personas de estudio.
Bien, y aquí nos habla acerca del diseño cuasi experimental, y lo interesante es aquí cómo es que ellos lo hicieron. Entonces la idea es de que tú leas pues no todo el artículo, pero sí al menos el título para saber qué variables son las que tienen planteadas y los materiales o métodos en este caso que utilizaron para poder llevar a cabo su investigación. No es necesario que vayas a la parte de resultados o en este caso la parte que tiene que ver con la discusión, no, sino simplemente es ver, por ejemplo, cómo fue que ellos le hicieron para poder hacer su trabajo de investigación. Conforme lo que aquí nos dicen, es importante entonces ahora que respondas a las siguientes preguntas, ¿verdad? Y ahí está. ¿Cuáles son las variables que investigan? ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente? Hay que especificar el tipo de diseño de investigación de esta cartera, ¿no? Pueden ser pre, prueba, pre o cuasi experimento. Indicar las características de los participantes y argumentar por qué es que se dice que sea o se trate de ese tipo de diseño. ¿Sabes? Entonces vamos a ver aquí que tengo las referencias escritas en formato APA. Si no te quieres complicar mucho, pues entonces puedes clicar este botón que dice cómo citar y automáticamente ahí el sistema te genera, te dice cómo lo quiere en formato ISO, lo quiere en formato INEALM, lo quiere en formato APA 6, que es el que utilizamos, ahí lo tengo, y aquí nos da la opción de copiar. Ojo, hay cosas que debes considerar, por ejemplo la I inglesa en este tipo de trabajos no se ponen, ni igual tampoco acá. Estas deben de ser mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Entonces, aunque el programa nos ayuda al sistematizar la información, es importante que nosotros tengamos la responsabilidad de verificar que realmente sea correcto. Entonces sabemos que no es correcto utilizar mayúsculas solamente en el título, entonces pues estamos obligados a hacer ese cambio, ¿verdad? Y de cierta manera pues a referenciarlo como debe referenciarlo. Si lo quieres hacer manual, pues también no hay ningún problema. El asunto es que tu trabajo pueda llegar a tener pues un sistema de referenciación base, ¿verdad? Entonces, bueno, particularmente esa es nuestra guía. Ven ustedes entonces que es muy sencillo. Estos van a ser los aspectos que se van a evaluar. Entonces son tres cosas, que es la portada, es el artículo de investigación, no todo el artículo, sino simplemente el título, los autores y el método o metodología que utilizaron, solamente eso. Lo copiamos y lo pegamos, ¿sí? Y ya después con eso, ahora sí, efectuamos en otra hoja el análisis y este análisis debe considerar estos aspectos, ¿verdad? Y al final pues establecemos cuáles son nuestras referencias. Entonces, esperando que esta información pues sea de utilidad, te deseo una linda tarde y hasta pronto.